Bien, entonces todavía todo esto es un resumen de lo que ya vimos del manejo de errores y excepciones en PHP. Ya simplemente es un resumen, todo esto ya lo vimos. Entonces dice, siguiendo con mis diapositivas, antes de PHP 7 podíamos manejar los errores del core de PHP de la misma manera que las excepciones, es decir, con try catch. Acuérdate que las excepciones generalmente en cualquier lenguaje de programación se capturan con try catch. Entonces dice, esto podría complicarse si quisiera manejar los errores del núcleo de PHP de la misma manera que las excepciones generadas por el código. Es decir, efectivamente, antes de PHP 8 no se podía como tal manejar los errores de PHP internos de la misma manera que las excepciones generadas por el código. Y dice excepciones generadas por el código porque acuérdate que las excepciones normalmente son las que generamos nosotros como desarrolladores en cierto momento del código, y los errores comúnmente, de manera general, se refieren a cuando ocurre un error inesperado. Dice, es decir, se quería manejar los errores, lo que se quería en ese momento, antes de PHP 7, es que se quería manejar los errores de la misma forma que las excepciones, pero no se podía. Efectivamente, esto eran los errores y excepciones antes de PHP 7, que se quería en su momento, en esas versiones anteriores a PHP 7, se quería manejar los errores de la misma manera que las excepciones, pero no se podía. Entonces, a partir de PHP 7, PHP 7 comenzó a abordar ese problema con la clase error. Ya vimos la jerarquía de herencia de error y de exception. Ya vimos que son dos jerarquías de herencias totalmente diferentes. Dice, la clase error implementa la interfase Thorable, que es una interfase incorporada. Entonces, error implementa la interfaz Thorable que la clase exception también implementa, y por lo tanto puede ser tratada de la misma manera. Efectivamente, la clase error y la clase exception son dos jerarquías totalmente diferentes. Exception es la clase padre de las excepciones y error es una clase padre también en sí misma. Nomás que ambas están conectadas, se cuelgan de la misma barra, por decirlo de una manera, que es Thorable. Pero obviamente un error no es una excepción y un objeto exception tampoco es un objeto error. Son dos jerarquías completamente diferentes, como ya la sabemos. Pero se pueden tratar de la misma manera gracias a esta interfase Thorable. Entonces, siguiendo con mis diapositivas, sabemos que PHP 7, a partir de PHP 7, se lanzan type errors, por ejemplo, arithmetic error, parse error y assertion error. Estos tienen en común que heredan de la superclase error. Pero los warnings errors y los noticed errors, o lo que es lo mismo nomás como se les conoce como warnings y noticed, permanecen sin cambios. Los warnings y los noticed, esos no se modificaron. Esos siguieron igual. Pero los otros sí lanzan ahora excepciones. Entonces dice, usando el bloque try catch, la instancia de error puede ser capturada. Y ahora los fatal errors, por ejemplo, pueden lanzar una instancia de la clase error. Dice, en PHP 7 se añade una interfase Thorable para unir las dos ramas de excepciones, exception y error, para implementar el Thorable. Efectivamente, como ya sabemos. Entonces, el manual dice que en PHP 7 la mayoría de los errores, y digo mayoría, son reportados lanzando excepciones del tipo error, las cuales también serán capturadas por ejemplo, en este caso, set exception handle. Entonces, fíjate, vamos a crearnos un script y vamos a ponerle resumen final errores excepciones .php, y en este punto nos vamos a poner, en este caso vamos a ponernos algo así como set error handle, y esto recibe una callback.
Vamos a pasársela. Fíjate cómo recibe algo invocable. Y en este caso, pues una función. Entonces vamos a ponérsela aquí directamente para irnos rápido. En este caso recibe el error num, el error en string. Esto ya lo vimos todo esto. El error file. Error line. Y error context. Y nos lo ponemos por acá. Fíjate, voy a pausar el video. Y fíjate cómo la callback acepta todo eso. El número del error, el string del error, file, error line y el context. Por eso aquí lo pusimos. Pero sabes que mejor para no confundirte, vamos a poner todo esto por acá. Y en este punto vamos a poner algo así como lo siguiente. Vamos a ponerle el echo que diga set error handle. Ahí lo tenemos. Y saltamos de línea. Salto de línea. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerle handle errors. Manejador errores. Vamos a ponerle en español manejador errores. Y obviamente esa se la vamos a pasar como un string. Ahí lo tenemos. Y vamos a ponernos lo mismo ahora con el setExceptionHandle. Vamos a crear nosotros que diga en este caso esto. Y le vamos a poner manejador excepciones. Ya me estoy yendo muy rápido porque todo esto ya lo vimos. Ya simplemente es un resumen. Vamos a ver qué pasaría en este punto si pusiéramos en este caso exception A. Vamos a ponerle algo así como set exception handle. Y nos vamos a registrar esto con esto. Y acá sería set exception handle. Y aquí sería manejador de excepciones. Ahí lo tenemos. Ponemos algo así. Y ahí están registrados nuestros dos handles. Mira, para no crear otra clase, vamos a usar la clase estándar stdClass, ya para no crearme una clase. Vamos a ponerle un objeto random. Un objeto random. Vamos a poner en este caso stdClass. Imprimimos a ver cómo se ve. Un objeto random. Guardamos, recargamos, resumen, final, errores, excepciones, y ahí lo tenemos. Entonces, sobre ese objeto vamos a invocar un método que no tiene, claramente, un objeto random. No existe este método. Y efectivamente no existe. Guardamos, recargamos, y fíjate cómo nos da onKindTypeError. Dice argumento 1 debe ser de tipo exception. ¿Qué está pasando por acá? Fíjate que aquí esto lanza, en este caso, un type error. Un type error. Acuérdate que a partir de PHP 7 los errores tienen su propia jerarquía. Entonces type error hereda de error. Pero nos dice que el argumento argumento 1 debe ser del tipo exception. Se ha dado una instancia de error. Entonces, ¿qué pasó acá? Que ahora, a partir de PHP 7, los errores se manifiestan también como excepciones. Es decir, también lanzan excepciones gracias a la interfase favorable. Es decir, error es diferente. Su jerarquía de error es diferente a la jerarquía de exception. Pero como error implementa la interfase favorable, también se puede manifestar como una excepción, es decir, lanza una excepción. Por tanto, dice
que se produjo un type error al momento de correr este código. Se corrió esto, se lanzó una excepción del tipo error. Entonces, por consecuencia, como ya sabe PHP que los errores se manifiestan como excepciones, él trató de invocar el setExceptionHandle. Pero fíjate cómo el setExceptionHandle recibe una instancia de exception, un objeto del tipo exception. Sin embargo, lo que realmente se está, en este caso, lanzando es una instancia de error. Entonces, esto lanza una instancia de error, una excepción del tipo error, pero nuestro setExceptionHandle está preparado únicamente para recibir excepciones. Por eso nos da este error. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.